¿Quieres aprender a dibujar a Jinwoo de Solo Leveling de esta manera? Pues quédate, a continuación te lo contamos. ¿Qué pasa, familia? Bienvenidos al canal una vez más, muy contento de estar con ustedes por acá nuevamente. Y sí, familia, hoy como han podido ver vamos a dibujar a Jinwoo. Hoy les traemos un tutorial paso a paso, desde el inicio, desde cero, cómo bocetarlo y cómo colorearlo. Esta vez no será con colores Prismacolor, sino será con los marcadores de Ohuhu. Les estaremos dando tips y consejos para que puedan mezclar estos colores y ciertas cositas más para que logren obtener el mismo resultado que yo. Sin más que decirle, espero que disfruten del video. Bueno, muchachos, y una vez ya con nuestro papel listo, comenzaremos a darle forma a lo que viene siendo el boceto general. No entraremos en detalle, simplemente marcaremos una silueta para que se nos haga mucho más sencillo ubicar todo. Aquí, como pueden ver, comienzo ubicando el rostro con esta especie de líneas triangulares y posteriormente comienzo a darle una leve forma al cabello. No es la forma final, pero intento que se parezca bastante para poder ubicar los demás detalles del dibujo. Ya de una vez comienzo a dar cierta textura al cabello porque, como podrán ver más adelante, este personaje tiene un cabello bastante delimitado, sus mechones de pelo, y desde el comienzo del dibujo quiero ya tener delimitadas esas zonas para que se me facilite el trabajo a la hora del dibujado o el coloreado. Continuaremos marcando la parte posterior o lateral de la cabeza y por consiguiente terminaré de conectar esos pelitos del frente. Aquí intento perfeccionar mejor las delimitaciones del cabello y pasaremos a dibujar lo que viene siendo la nariz y comenzaremos ubicando los ojos. Una vez más, chicos, les digo, hagan las marcas que crean que son necesarias, no importa, borren las veces que ustedes lo prefieran. Lo importante es que el boceto vaya quedando como ustedes quieren que quede. La oreja la marcaré a los laterales y las ubicaré aproximadamente a la misma altura. Ahora, con esta forma lo que estaremos haciendo será delimitar la primera mano. Como pueden ver, es una forma un poco bastante abrupta, la verdad, pero no se preocupen porque después tomará sentido. A continuación comenzaremos ubicando el mango de una de las dagas de este personaje y comenzaremos a detallar lo que viene siendo la parte posterior a la empuñadura. No les voy a mentir, muchachos, la verdad esta parte se me hizo bastante complicada porque la imagen que tenía de referencia no estaba muy clara y me costó. Pero no es ningún problema, dado que simplemente con borrar y volver a diseñar o reubicar ciertas zonas que necesitemos, lograremos conseguir el resultado deseado. Una vez ya tengamos esa parte más difícil hecha, comenzaremos a hacer la hoja de la daga que cubre la parte frontal de la mano y por consiguiente la parte del filo y la parte superior, que serán como una especie de escamas, una superpuesta encima de la otra. Desde la parte más altita de esas escamas sacaremos un pequeño cuerno que sale hacia afuera y por último estaremos haciendo esos detalles de entrelazado, como esas hebras de este oro que tiene esa daga, y comenzaremos a darle detalle al resto de la daga, como en este caso marcaré unas líneas de relieve que tiene y comenzaremos a trabajar con el mango de la misma. En este caso esa cobertura que tiene como de cuero que envuelve el mango la estaremos haciendo con líneas que vayan en distintas direcciones para darle más vida y para darle más realismo, la verdad. Porque en un mango no siempre la costura de ese mango, en este caso, o la aplicación de las tiras no van siempre en la misma dirección. Concluiremos el mango con el
con el pomo de la parte de atrás, esa parte que es como una pequeña cuchilla, y en este caso comenzaré a dibujar lo que viene siendo la capucha del personaje. Como pueden ver, hago líneas bastante sueltas, nada 100% en concreto, y posteriormente ya comienzo a delimitarla mejor. Ahora comenzaremos a delimitar lo que viene siendo estas sombras que desprende el personaje cuando hace las invocaciones de sus monstruos, y seguiremos con la parte de abajo del brazo. Recuerden que todo esto iremos añadiendo detalles según necesitemos. Con esta forma también bastante amplia marcaremos la mano y ciertos detalles como los nudillos. Pasaremos a dibujar la manga de la camisa de este personaje y en mi caso comenzaré a delimitar los detalles, esos detalles metálicos que tiene la manga para que vaya adquiriendo forma y vida. Continuaremos haciendo los detalles del pliegue de la parte interna de esa manga y los del codo. Posteriormente continuaremos con el aura oscura que tiene este personaje y seguiremos marcando detalles. Yo en mi caso ya de antemano estoy dejando marcadas ciertas sombras y ciertas líneas muy importantes para que una vez más se me haga más fácil a la hora de dibujarlo. Pasando al otro brazo, hago esa parte de la manga, ya que ese brazo recuerden que está en una posición más alta, y posteriormente vamos a pasar a dibujar el aura de aquella zona del brazo. En este caso es un aura, a mi parecer disfruté más haciendo esta parte del aura, la verdad, que la otra, porque la otra como que tenía menos, de hecho le añadí alguna que otra, pero esta zona me gustó hacerla, la verdad. Y como pueden ver, el dibujo ya va tomando forma. Vamos a terminar para este boceto dibujando el mango de la segunda daga, que en este caso pues también me gustó un poco más. Como pueden ver, marcaremos el mango, delimitaremos los pequeños detalles que tiene y comenzaremos a hacer esta especie de luna que no se llega a juntar, sino que tiene una parte inconclusa. Lo pueden hacer con un círculo, siempre teniendo cuidado de delimitar las zonas que tienen y le dan el relieve al mango de esta espada. Como pueden ver, aquí continuaremos con la parte interna de la camisa o la capa que tiene el personaje puesto y añadiremos esos detalles. Una vez más regreso a la parte del pelo y ahora sí comienzo a añadir todos los detalles que quiero añadir. Arreglamos los ojos y comenzaremos a delimitar con las plumas. En este caso siempre, muchachos, tengan en cuenta de comenzar siempre por la parte izquierda. En mi caso, que soy una persona diestra, si usas la mano zurda para dibujar, comienza por la parte derecha. ¿Por qué les digo esto? Porque recuerden que aunque la tinta de estos marcadores, o no más bien marcadores, de estos multiliner, en este caso son copy, esta tinta seca bastante rápido, pero aún así, si deslizas la mano muy pronto por encima de ella, puedes emborronar el dibujo y la verdad no es lo que queremos. Queremos que el dibujo nos quede lo más limpio posible. Otro truquito que les puedo dar, a mí me gusta delimitar siempre marcando ciertas zonas un poquito más anchas, haciendo unas líneas un poco más anchas que las otras, para que adquiera este efecto tal cual el anime. Entonces, como pueden ver ahí en las sombras, las líneas las hago un poco más gruesas para resaltar esa parte que quiero que tenga una cierta importancia visual en el dibujo. Continuaremos con la parte del brazo y marcando los detalles de la parte interna de la camisa. Y aquí en la daga simplemente es repetir exactamente lo mismo. No olviden de no saturar el dibujo de líneas muy gruesas, porque si no prácticamente pues se perdería ese efecto que andamos buscando de que la visión te llame a una zona en concreto. Como puedes ver, la diferencia entre el pelo, la cara, el puño que cubre la cara está delimitado al igual que la daga en ciertas zonas con líneas más gruesas, pero en ciertas zonas, como en estos detalles, como podrán ver, ya lo estoy haciendo con una pluma más delgada porque quiero que haga un efecto visual más en la parte del filo de la navaja y la hoja, al igual que en la sombra. Continuaremos delineando todo nuestro dibujo hasta tener el boceto completado. Con esta pluma un poco más ancha lo que estaré haciendo será ya delimitar las zonas más oscuras, esos negros intensos
que irán en el dibujo, porque en este caso no estaremos trabajando con Prismacolor, sino que hoy estaremos haciendo el dibujo con los marcadores de alcohol Ohuhu, una marca bastante buena, y también estaremos utilizando los Copic, por supuesto, como no. Para el pelo, muchachos, vamos a comenzar con un tono base, al igual que cualquier color. A mí me gusta comenzar siempre con un tono base y respetar las zonas de más luz, porque recuerden que aquí no podemos superponer color blanco como mismo en los Prismacolor. Entonces comenzaremos con este gris como tono base, y de esta manera se nos hará mucho más fácil, como pueden ver, marcar ahora las zonas más oscuras y los tonos medios. Con un gris medio haremos las zonas de sombra media para comenzar a dar cierto volumen, y también respetando las zonas de luz de los tonos medios. Una vez ya tengamos lo que viene siendo el cabello más o menos dividido, ya sí pasaremos con el color más oscuro a marcar aquellas zonas que lo requieran. Ahora desde ya marcaré una parte de los ojos y comenzaremos a colorear la cara de la misma manera. Aplico un color base y comenzamos a marcar ciertas sombras. En este caso estaré utilizando los colores de Copic para la piel y los Ohuhu para el resto del dibujo. Esa sombra no quedó muy clara, por eso decidí añadirle ese color un poco más oscuro, siempre respetando la iluminación de la cara para poder darle volumen. Al igual que en la mano, como pueden ver, son trazos. Primero me gusta marcar con el tono base y posteriormente marco las zonas de sombra con una sombra más clara, una sombra media. Y por último ya comenzaremos a dar las sombras más oscuras con ese color piel más oscuro que tengamos, sea cual sea. Si no tienes estos colores no importa, te dejo la referencia siempre para que si tienes los mismos materiales que yo, pues puedas obtener los mismos colores y los mismos resultados. Pero como pueden ver, la piel, sobre todo en las manos, ya que es una zona de más hueso y más protuberancia, adquieren más vida. En este caso especial, el dibujo tiene unos tonos oscuros bastante similares a los del cabello, y en mi caso pues decidí utilizar prácticamente los mismos colores. Para la ropa estaremos utilizando exactamente el mismo proceso, muchachos. Vamos a aplicar una capa base, vamos a dar las sombras medias, y ya cuando tengamos esos difuminados aplicaremos las zonas más oscuras. Como pueden ver, aplico el color base y auto seguido aplico el tono de sombra medio. ¿Para qué hago esto? Para antes de que esa tinta seque poder volver a repasar la zona de la unión con el color base y de esta manera lograr un difuminado. Ya las zonas más oscuras es exactamente el mismo proceso. En el caso de que sea una sombra difuminada, aplicaremos el tono más oscuro y lo uniremos al tono de sombra media con el propio color de sombra media. Siempre vamos a aplicar el color más oscuro y lo vamos a intentar mezclar con el tono que le precede, o sea, el tono anterior, en este caso la sombra media. Y este sería el proceso para dibujar toda la ropa con sus detalles. En este caso decido oscurecer un poco más esa zona que estamos dibujando ahora, porque en la imagen de referencia que tenía no venía como que mucho detalle, venía una sombra oscura ahí que no me terminaba de convencer, y pues decidí añadirle ciertas zonas iluminadas, y donde sí digamos que podríamos usar ese tono más oscuro ya serían esos pliegues o donde nosotros consideremos que la sombra sea más intensa. Como pueden ver en el antebrazo, hago sombras no muy delimitadas, porque al final la idea es blendearlas, difuminarlas con el color anterior, como pueden estar viendo, y de esta manera estaríamos terminando lo que viene siendo una parte de la manga. En mi caso personal, prefiero ya cuando estoy coloreando, ya prefiero terminar todo lo que es la ropa para ir como por partes. Me gusta organizarme y comenzar, por ejemplo, por el pelo, pasamos a los tonos piel y auto seguido comenzaremos a dibujar lo que viene siendo la ropa. Y después de terminar lo que viene siendo la ropa, pasaríamos a los demás detalles, como son los detalles metálicos que tiene la ropa, las dagas y demás. Muchachos, si quieren saber algo más sobre el proceso como dibujo, si quieren que explique algo más detalladamente, no se olviden de dejarlo en los comentarios, los estaré leyendo y respondiendo lo antes posible. También decirles que si este video te está gustando, no te olvides de dejar tu like y, como no, suscríbete al canal, para ti es gratis, nada cuesta y estarás pendiente de tus personajes favoritos acá en el canal. También recuerda, como siempre digo, déjame en los comentarios cuáles son tus personajes favoritos y los pondremos a la lista para próximos videos.
En esta parte interior de la chaqueta, muchachos, me gustó jugar bastante con la variedad de tonos. La verdad, dio un toque bien importante. Para la camisa blanca del personaje simplemente estuve usando el color prácticamente gris más claro que tenía dentro de todos los marcadores y un gris medio para la sombra más básica. Para lograr este efecto dorado de las espadas estuve utilizando los colores que les dejo en el video y como siempre dando la capa base estaremos dando después los tonos medios y por último las zonas más oscuras. No nos estaremos preocupando por las zonas más brillantes porque recuerden que esto se lo estaremos dando después con el color blanco, el color gris o aquellos colores que ustedes estimen pertinentes. Recuerden que esto se trata, muchachos, de que el dibujo quede como a ustedes les gusta, que obtengan un resultado como ustedes quieran obtenerlo. Para la otra espada usé prácticamente los mismos colores y el mismo procedimiento, tono base como pueden ver, delimitando las zonas más claras hacia las zonas más oscuras y de ahí pasé a dibujar estos detalles que tiene como que en este color azul el traje y como pueden ver simplemente estaremos utilizando solamente dos tonos, el tono base y el tono de la sombra. ¿Por qué? Porque los brillos más intensos los estaremos sacando con los colores. Para los ojos, muchachos, si ven, le había dado una base ya de un color azuloso, pero después me di cuenta que fue una muy mala decisión, porque ahora, como pueden ver, tengo que estar aclarándolo con el blanco para que no sea ese color tan intenso, sino más bien un reflejo azul. Para ese brillo que sale desde los ojos, simplemente marcaré primero levemente con el color blanco la silueta de la dirección que quiero que vaya. Posteriormente lo haré un poco más oscuro y por todo el contorno de ese aura blanco estaremos dibujando esa pequeña aura azul, lo blendearemos y por último yo utilicé una pluma de gel blanco para intensificar ciertas zonas. Ahora sí, con el color blanco vamos a estar en algunas zonas marcándolo con más presión para lograr unos brillos más intensos, pero en las demás simplemente lo estaremos pasando levemente por encima y obtendremos ese resultado de brillo o en algunos casos del tono más claro, que al final es lo que andamos buscando. Y como pueden ver, muchachos, este va siendo el resultado del dibujo del día de hoy. Para los colores dorados es exactamente lo mismo, estaremos usando un color más brillante, el blanco para los reflejos más fuertes y de esta manera obtendremos todos los detalles que antes no pudimos hacer. Así que muchachos, sin más que decirles, espero que les haya gustado el dibujo y aquí los dejo con el resultado final. Y bueno, gente, este es el resultado de unas 7 u 8 horitas de dibujo. Espero que hayan disfrutado del video, que les haya gustado y que con estos trucos y consejos les pueda servir para que ustedes también logren obtener un epiquísimo dibujo de este personaje. Recuerda que si te gustó el video, no olvides dejarnos tu like, tu suscripción, que es gratis para ti, pero a nosotros nos ayuda muchísimo. También déjame en los comentarios tu personaje favorito para tenerlos en cuenta y poder traerlos al canal en próximos videos. También déjame en los comentarios qué personaje te gustaría ver o sobre qué serie prefieres comenzar una serie de dibujo. Bueno, muchachos, y esto es todo por hoy. Sin más que decirle, espero que hayan disfrutado el video, que se lo hayan pasado bien y que lo intenten en casa, que es lo importante. Hasta la próxima.